Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más, estamos agradeciendo a Dios por permitirnos reunirnos un día más y meditar en su bendita palabra, tener comunión con nuestro Dios y tener comunión los unos con los otros. Vamos a empezar como todas las semanas, dándole gracias a Dios por todas las cosas. En esta noche oramos de la siguiente manera: bendito Dios, una vez más en tu presencia. Estamos, Señor, agradecidos porque tú permites que una vez más nos encontremos, Señor, de esta manera. Oramos y te damos gracias, Señor, por habernos cuidado y guardado durante toda la semana, por permitirnos, amado Dios, semana tras semana, meditar en tu palabra, hablar contigo a través de la oración, porque tú nos enseñas de esa manera, amado Dios. Te damos gracias por la familia, por la iglesia. Te damos gracias, bendito Dios, por tus cuidados, por tus provisiones, por tu amor que tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, bendito Señor. Oramos, Padre amado, por nuestro país. Oramos, bendito Dios, por la paz en Ucrania. Oramos por Israel, bendito Dios, bendícelo grandemente. Oramos, amado Dios, por la paz en nuestro mundo. Bendito Dios, extiende tus manos poderosas, amado Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres príncipe de paz, bendito Dios. Oramos que tú te levantes, amado Señor, y pongas la paz nuevamente en nuestros pueblos. Amado Dios, te rogamos que tomes el control de nuestro país, bendito Dios. Bendice nuestro Perú, amado Señor, toma la rienda de nuestro país. Sea hecha tu voluntad, amado Dios. Bendito Señor, en el nombre de Jesús te pedimos. Perdónanos nuestros errores, nuestras faltas. Queremos ser tus hijos fieles y leales, obedientes a ti. Bendito Dios, te agradecemos por conocerte, Señor, un Dios grande, poderoso, fuerte, hacedor de maravillas, hacedor de milagros. Tú eres nuestro buen Dios, que tienes deseos buenos para cada uno de nosotros. Dice tu palabra, Señor, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bendito Dios, gracias, porque tú tienes pensamientos de bien para con nosotros. Amado Dios, enséñanos a vivir y agradarte, amado Señor, hacer tu voluntad, predicar tu palabra, compartir las buenas nuevas, tu santo evangelio, bendito Dios. Gracias, amado Señor. En el precioso nombre de Jesús oramos y ahora meditaremos en tu nombre. Reconforta nuestra fe, alimenta nuestra fe, Señor, a través de estos estudios. Estamos estudiando y aprendiendo tu bendita y tu santa palabra. Permite que tu mensaje llegue a las personas que lo necesitan. Amado Dios Todopoderoso, te rogamos que tu evangelio corra, Señor, cambiando vidas. Cuánto necesitamos, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Cuánto anhelamos, amado Dios, que tú nos hables a través de tu palabra lo que nos transforma y nos da vida, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Seguimos en el estudio del conocer la vida del apóstol Pablo, cómo él predicó el evangelio, amados hermanos, cómo él dejó todos sus quehaceres, su profesión, su familia, su tierra, sus costumbres, todo dejó por predicar el mensaje del evangelio. Lo vemos a él ya fundando iglesias en diferentes sitios, en Antioquía, en Iconio, en Derbe, en Listra, en Galacia. Ya vemos ya al apóstol Pablo en toda su obra de predicar el evangelio, hermanos. Y no iba solo. Él se unió con varios misioneros también que lo acompañaban y formaron un equipo. Y en esta oportunidad, amados hermanos, después de que recibió la visita del apóstol Pedro, que vino a visitarlo para ver cómo marchaba el progreso de las iglesias que el apóstol Pablo estaba estableciendo, dejando líderes en cada grupo para que siguieran con la enseñanza, y cómo el acelerado crecimiento de estas nuevas iglesias, que cada día se añadían más personas, no solamente judíos, sino también gentiles. Entonces eso dio una satisfacción grande al apóstol Pedro, al ver el avance de la obra, y cómo el apóstol Pablo, hermanos queridos, regresaba cuando él podía lo más, se esforzaba en estar alentando, animando a sus jóvenes iglesias,
Y cuando no pudo estar en varios sitios al mismo tiempo, escribió la carta a los Gálatas. Eso lo vimos la semana pasada, cómo tuvo que enviar una carta para que se leyera en las diferentes iglesias y afirmar su apostolado, porque había personas, amados hermanos, que siempre el enemigo se levanta, que trataban de confundir a los nuevos cristianos. Y algunos ya dudaban si el apóstol Pablo realmente era o no un apóstol de Jesucristo. Ahí cuando él escribe la carta a los Gálatas, y él reafirma que lo que él ha recibido, lo que él enseña, no viene de hombre alguno, sino que lo que él enseña viene del mismo Dios de los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo, y que su mensaje tiene la autoridad del cielo. No le ha dado esa autoridad a ningún hombre, decía él. Esa autoridad me lo ha dado Dios. Reafirmaba, hermanos, con qué autoridad. Entonces, pues, si Timoteo, este joven de 17 años que conoció el apóstol Pablo en Listra, amados hermanos, ahora se unirá al equipo del apóstol Pablo. Este joven tan fiel, tímido, no era un hombre elocuente, pero sí era un hombre muy fiel y leal. Él, hermanos queridos, veía en el apóstol Pablo a la figura paterna que él no tuvo. Él tuvo un padre griego, pero ausente. Entonces en el apóstol Pablo, él veía la figura de un padre. Y el mismo apóstol Pablo lo llama así a Timoteo. Le dice, mi hijo en la fe. Lo recomienda que lo traten bien cuando vaya a visitarles. Atiéndanlo. Él predica la palabra como yo. No lo tengan en poco porque es joven. Y el apóstol Pablo, hermanos, si se quiere decir, llevó a los pies de Jesucristo a Timoteo, a su madre Eunice y a su abuela Loida, a toda esta familia y a cuánta gente en Listra. Y por lo tanto Timoteo, pues, empezó también él a enseñar a la nueva iglesia en Listra que el apóstol Pablo había levantado. Ahora el apóstol Pablo ya tenía que seguir su rumbo. Él no podía estar en un solo lugar, no. Su misión era plantar nuevas iglesias en cada pueblo que visitara. Lo primero que hacía era identificar a los judíos. De ahí era su punto de partida. Ahí levantaba una iglesia y él dejaba líderes en cada grupo, en cada nueva iglesia, y él tenía que seguir su ruta, seguir, amados hermanos, predicando el evangelio por todo ese continente hasta llegar a Roma. Ese era su fin del apóstol Pablo. Llenar el evangelio, hermanos, el mensaje de Jesucristo, la salvación a través de la fe en Jesucristo, no a través de la ley de Moisés. Antes predicaba eso el apóstol Pablo, era un defensor de la ley de Moisés, pero cuando Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo, ahora él cambia su mensaje. Cuando Jesucristo se le presenta, hermanos, el apóstol Pablo empieza a predicar la salvación a través de la fe, la salvación a través del arrepentimiento, la salvación, la libertad que Jesucristo nos otorga. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Y algunos decían, no, el apóstol Pablo predica un mensaje muy liviano. El apóstol Pablo no nos obliga a guardar la ley hay que guardarlo. No, hermanos, a través de la ley nadie será salvo. La ley solo nos indica nuestro pecado. El apóstol Pablo predicaba de la libertad que tenemos en Jesucristo, pero que no usemos esa libertad como licencia para pecar. ¿Acuerdas que decía el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si estoy crucificado con Jesucristo no puedo pecar. A pesar de que tengo la libertad de hacerlo, pero yo no puedo pecar. ¿Por qué? Porque estoy crucificado con Jesucristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, si Cristo vive en mí, yo no me voy a deleitar mintiendo. No me voy a deleitar robando, haciendo daño, haciendo lo malo. No, Jesucristo vive en mí. Así decía el apóstol Pablo. Así que su mensaje del apóstol Pablo no era liviano, hermanos. No era liviano, no era una carga como tenían los israelitas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Esa carga de cumplir la ley. Y si te equivocabas en un punto, fallabas en todo. El apóstol Pablo, no, el mensaje, amados hermanos, es de la gracia, salvos por gracia. Es un regalo que Dios nos ha dado. A nosotros no nos cuesta la salvación. Solamente tenemos que creer, arrepentirnos, creer y servir a Dios, vivir para Él. Pero a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, le costó la salvación, nuestra salvación. Le costó su propia vida,
su sufrimiento. La última gota de su preciosa sangre se vertió en esa cruz. A Él le costó su vida, a Él le costó, hermanos queridos, su sacrificio, cual nadie en el mundo lo puede hacer. El único que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios dice, la palabra del Señor dice que Dios lo levantó hasta lo sumo. Y ahora nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él se humilló hasta lo sumo cuando murió como un delincuente, porque solamente a los delincuentes les crucificaban, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo le fue limpio, puro, sin pecado. Él cargó el pecado de nosotros y murió como el peor delincuente. Lo crucificaron, la muerte más vergonzosa que existía en ese entonces, hermanos. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Y por lo tanto, dice Dios, se humilló hasta lo sumo, pero Dios lo exaltó también hasta lo sumo. Y por lo tanto, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es nuestro mensaje. El mismo mensaje que predicaba el apóstol Pablo, predicamos nosotros también, hermanos. La salvación a través del arrepentimiento y la salvación por la fe en Jesucristo. Nosotros ya nada de lo que hacemos nos puede dar la salvación. No. Nosotros somos salvos porque Jesucristo ha muerto por nosotros. Y nosotros lo hemos recibido en nuestros corazones como nuestro Salvador y Señor. Esa es la garantía de nuestra salvación. No es que nosotros seamos personas que hacemos el bien. Hacemos el bien porque nos esforzamos. Y Dios nos enseña a hacer el bien, no a hacer el mal. Aprended a hacer el bien, dice Dios. Pero no somos salvos porque somos buenos. Somos salvos porque creemos en Jesucristo, creemos en su muerte, en su resurrección y en su segunda venida. Amados hermanos, entonces continuamos ahora viendo la vida de este hombre de Dios que se propuso él llenar todo este continente con este mensaje de Jesucristo. Y ahora lo vemos, hermanos, que el apóstol Pablo seguirá su rumbo, seguirá su ruta evangelizando. Y en esta oportunidad se unirá alguien más a este grupo de misioneros. Ahora se unirá Silas y Lucas, Silas y el doctor Lucas. Pero también Timoteo se va a unir a este grupo. Y aunque Bernabé, amados hermanos, él quería llevarlo nuevamente a su sobrino Juan Marcos. ¿Se acuerdan que Juan Marcos salió en el primer viaje misionero cuando el apóstol Pablo salió con Bernabé? Y se unió a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Pero se acobardó y de medio viaje se regresó Juan Marcos. Y al apóstol Pablo le dolió, porque él decía, no, si uno empieza un trabajo debe terminarlo, hay que tener la valentía, no regresar, continuar. Pero Juan Marcos se acobardó, hermanos, y se regresó, lo cual le dolió mucho al apóstol Pablo. Y ahora el apóstol Pablo ya no estaría de acuerdo en que Juan Marcos nuevamente se una al equipo. Pero sí, a quien lo está invitando es a Timoteo, a este joven que aparentemente tan débil, tan introvertido, tan tímido, tan enfermizo, pero sin embargo el apóstol Pablo lo está añadiendo a este equipo misionero, que saldrán ahora sin rumbo. Ellos se iban, hermanos queridos, donde Dios les guiaba. Ellos no decían, bueno, vamos aquí. No, lo que el Espíritu de Dios nos guíe, ahí nos iremos. Agarran, hermanos, su maletín con unas cuantas ropas, seguramente, y emprenden el viaje. En esta oportunidad, como les vuelvo a repetir, el apóstol Pablo se une con Timoteo, con Silas y con el doctor Lucas, rumbo a predicar el evangelio, sin destino. No tenían ellos un punto fijo a donde ir. A la ciudad que llegaban, buscaban una comunidad judía y de ahí era su punto de partida. Vamos a ver en esta aventura a dónde llega el apóstol Pablo. Dice, ¿no? En Hechos capítulo 15, versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ese era su trabajo del apóstol Pablo, ¿no? Vamos a visitar a los hermanos para verles en qué situación están, si están siendo fieles, si están perseverando. No vaya a ser que alguno se haya desanimado. Eso era su oficio del apóstol Pablo. Y Bernabé dice quería llevarse consigo a Juan Marcos, ¿no? El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia en el primer viaje y no había ido con ellos a la obra.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Se separaron, hermanos. Hubo un desacuerdo entre ellos. Siempre va a haber cosas así. Pero no hay como, bueno, pues no estamos de acuerdo, se separó el apóstol Pablo y Bernabé. Bernabé dice se fue con Juan Marcos, predicando también el evangelio. Y el apóstol Pablo se fue con Silas. Tomaron rumbos diferentes, pero con un mismo fin: seguir expandiendo estas buenas noticias del evangelio. Entonces dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Estamos hablando de Timoteo, al que ya lo hemos conocido, ya estamos estudiando acerca de él. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Estas iglesias iban creciendo, hermanos. Aquí nos habla de Timoteo, ¿no? Que los hermanos tenían un buen testimonio de él. A pesar de que era un jovencito, hermanos, a pesar de que era de corta edad, pero sin embargo él era maduro en lo que él había aprendido, juntamente con el apóstol Pablo. Y todos los hermanos le agarraron, como se dice, respeto y cariño a Timoteo, porque aunque tenía corta edad, era una persona madura, fiel, firme. Lo que hablaba lo cumplía. Era un hombre, amados hermanos, digno de imitar. Entonces el apóstol Pablo lo va a llevar a Timoteo en este viaje, para que siga aprendiendo y siga siendo pues una ayuda al apóstol Pablo. Entonces se van, no sabían a dónde. Estaban viajando de ciudad en ciudad, pero en ningún sitio predicaban. Por lo tanto, ese era un viaje que Timoteo hubiera dicho, mejor me regreso a mi casa, ¿no? Mi abuela Loida, mi abuela Loida y mi madre Eunice ya están viejas y me van a necesitar. Yo debo estar ahí para acompañarlas a ellas. O de repente también Timoteo hubiera dicho, bueno, pues al apóstol Pablo cuántas cosas le ha sucedido. Lo han apedreado, hablan mal de él, lo injurian, lo encarcelan. Tiene muchas personas en su contra. Y así me voy a unir con el apóstol Pablo. Timoteo podía haber dicho, bueno, me quedaré aquí en la iglesia de Listra. Ahí puedo servir a Dios en esta iglesia. Acá puedo hacerme de dinero, puedo trabajar en una zona comercial Listra. Pero sin embargo vemos que Timoteo amaba ya tanto al Señor, amados hermanos, que amaba la obra. Y por lo tanto se va a unir juntamente con el apóstol Pablo. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, varias ciudades, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión. De noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. El apóstol Pablo tiene una visión. Dice que un varón macedonio en una visión le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces a estos misioneros, cuando el apóstol Pablo se despierta y les cuenta la visión que había tenido, ellos dijeron, bueno, es Dios, es la voluntad de Dios, porque habían llegado a varios pueblitos, hermanos. Y dice que el Espíritu Santo les negaba, no les permitía que prediquen ahí. Dios tenía una forma ya de hablar al apóstol Pablo a través de su Santo Espíritu. Y Dios nos habla de esa manera, hermanos. A veces dice, algo me dijo que no haga esto. ¿Será mi sexto sentido? No, es el Espíritu de Dios que nos guía. Y a veces nos hace sentir,
No vayas por ese lugar, no hagas este negocio, no te involucres más en este asunto. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que tener nuestros oídos espirituales afinados, porque Dios nos va a guiar a través de su Santo Espíritu. No esperes que se te presente un ángel, no esperes que se te presente una luz refulgente. Dios ya no nos habla así. Dios nos habla a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Nos advierte de cosas, solo que a veces estamos tan distraídos que no oímos la voz de Dios. En esta oportunidad Dios le habla al apóstol Pablo a través de una visión. Y un varón macedonio, ¿no?, de la ciudad de Macedonia, le dice en esta visión al apóstol Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos se levantaron inmediatamente y dijeron: lo que Dios quiere es que vayamos a Macedonia. Agarraron sus cosas, lo poco que tenían, ¿no?, porque no cargaban muchas maletas ellos. Agarran lo que tenían, su ropa, su muda de ropa nada más, y se dirigen a Macedonia. ¿Predicarán en Macedonia? ¿Encontrarán una sinagoga judía? Vamos a ver lo que les va a pasar en Macedonia. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Primero, ¿a dónde llegan? A Filipos. Y ahí viene, amados hermanos, la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Miren lo que sucedió en Macedonia. Dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Se van directamente a donde el apóstol Pablo había tenido la visión de este varón macedonio que los invitaba a entrar a Macedonia y ayudarles. ¿Y qué va a suceder ahí, hermanos? La primera ciudad era Filipos, dice de Macedonia, el primer pueblito de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué pasa acá en Filipos, en esta provincia de Macedonia, hermanos? El apóstol Pablo, como siempre de costumbre, llega y trata de ubicar alguna colonia judía, alguna sinagoga judía o algunas personas judías para desde ahí ser su punto de partida. Pero resulta que en Filipos no había sinagoga. En Filipos, pocas familias judías. Y hermanos queridos, ¿dónde se reunían la gente de Filipos para orar al Dios verdadero, al Dios de Israel? ¿Sabes dónde se reunían? A la orilla del río. No tenían templo, no tenían una casa donde reunirse, no se reunían en una sala, no se reunían en un templo, a la orilla de un río. Así, hermanos, esas personas que se reunían por esa necesidad de buscar a Dios, de animarse entre hermanos. Y ahora que tenemos nuestras iglesias, hermanos, debemos anhelar estar juntos, todos los que creemos en Dios. Y vemos aquí, dice, hermanos queridos, que el apóstol Pablo, en un día de reposo, él buscaba una sinagoga en Filipos. Buscaba un lugar donde se reúnen los judíos a orar al Dios de Israel, a Jehová. ¿Y qué encontró? En la orilla de un río, hermanos, a la orilla de un río, improvisaron un espacio donde orar, cantar, leer los papiros de ese tiempo, porque no había todavía las Biblias. Hermanos, y por la sorpresa del apóstol Pablo, eran puras mujeres. Una reunión de puras mujeres, no había ni un solo varón. En esta orilla del río, hermanos queridos, se reunía, dice, un grupo de puras mujeres. Y en ese tiempo, pues las mujeres no valían mucho. Realmente los varones eran los que tenían peso. Pero aquí vemos una congregación de puras mujeres, orando a Dios, no en una sinagoga, no en una casa, sino en la orilla de un río. Y ahí llegó el apóstol Pablo, hermanos. Ahí llegó el apóstol Pablo. Entonces, dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y saben quién era esta mujer que estaba escuchando? También que alguien lo invitó, tal vez, a esta reunión. Vamos, te invitamos, Lidia. Lidia era una mujer muy adinerada. Dice, vendía telas de púrpura. Esas telas eran carísimas. Esta era una mujer muy, muy adinerada.
muy pudiente, una mujer muy trabajadora, como lo somos las mujeres, ¿no es cierto, hermanas? Somos unas mujeres pudientes, trabajadoras. Y Lidia era una de ellas. Entonces dice que ella estaba atenta al mensaje que predicó el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo era así, él nunca estaba callado, hermanos. Llegó ahí, se identificó como un predicador y empezó a predicar el mensaje de Jesucristo. Entonces, y dice que Lidia estaba muy atenta a lo que el apóstol Pablo dijese. Y había creído ella, creyó, hermanos. Y dice, mira, ve, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, mira, hermanos, el apóstol Pablo había sido su mensaje tan elocuente, con tanta autoridad, que dice Lidia entregó su vida a Cristo en ese primer mensaje del apóstol Pablo. Y no solamente, amados hermanos, no solamente creyó, abrió su corazón, recibió a Jesucristo, sino que inmediatamente fue bautizada, porque acuérdense que estaban a la orilla del río. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Y Lidia seguramente dijo, yo creo. ¿Qué me impide que me bautice? Aquí hay agua. Y inmediatamente, amados hermanos, Lidia creyó en nuestro Señor Jesucristo, se convirtió en cristiana, en hija de Dios, inmediatamente lo sumergen a las aguas del bautismo, y salido eso, ella estaba en esa novedad de vida, con ese primer amor, con ese amor que solo Dios derrama en nuestros corazones, y que ese amor nos permite amarnos tanto entre hermanos. No llevamos la misma sangre en nuestras venas, pero basta con amar a Dios. Él es nuestro Padre y nos convierte en cristianos, personas, hermanos, que a veces ni nos conocemos, nos llegamos a querer tanto, más que a nuestros hermanos carnales. De verdad, hermanos, así se los digo, más que a nuestros hermanos carnales. Entonces esta hermana Lidia, que ahora se convierte al Evangelio, le dice al apóstol Pablo y a Silas, le dice, vengan a mi casa. Quédense en mi casa, por favor, hospédense en mi casa. Si ustedes me han traído este mensaje, me ha llenado de amor, de fe, de esperanza. Soy otra persona. Les dice al apóstol Pablo, les rogó que se quedasen en su casa. Ya me imagino, hermanos queridos, cómo esta mujer les habrá atendido al apóstol Pablo y a Silas. Cómo les había recibido con tanto amor, les abrió su casa, seguramente les dio comida caliente todos los días, su desayuno, almuerzo y su cena, y les dio una cama para dormir, una cama cómoda para dormir. Y hermanos, y el apóstol Pablo dijo, no quería ir, tal vez un poco receloso, pero ella les insistió, quédense en mi casa, hospédense en mi casa, yo quiero que se queden en mi casa, porque era una mujer generosa. Y ahora que ya tenía a Cristo en su corazón, su amor desbordaba, hermanos. Entonces sí nos sigue diciendo, dice, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió, de ahí era su punto de partida ahora. Iban, hermanos, a la oración todos los días, a la orilla del río. Y mientras ellos iban, mira lo que sucedió. Dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué es esto, hermanos, que vemos aquí? Dice que mientras el apóstol Pablo y Silas iban todos los días a la oración a la orilla del río, a predicar el evangelio, a enseñar a muchas más personas, de repente dice una muchacha con espíritu de adivinación, porque recuerden que en estos lugares había mucha superstición, hermanos, mucha superstición. Y dice esta muchacha con espíritu de adivinación, ¿qué les decía el apóstol Pablo y a Silas cada vez que les veía pasar? Les decía, estos son siervos del Dios Altísimo que les traen el mensaje de la salvación. Aparentemente decía una verdad, ¿verdad? Pero no lo decía, hermanos. ¿Qué te puedo decir? No lo decía con sinceridad, lo decía con sarcasmo, lo decía con burla.
Por eso es que el apóstol Pablo, teniendo ese espíritu de discernimiento, él pudo discernir que era un espíritu satánico lo que hablaba por la boca de esta chica. Y se volteó, dice, y le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Amados hermanos, es como que, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos yendo a la iglesia, a un culto de un domingo, y de repente por ahí nos cruzamos con un borracho, ¿ya? O con un drogadicto. Y con botella en mano dice: gloria a Dios, aleluya. ¿Lo dice de corazón, hermanos? No, lo dice burlándose. Lo dice, ese es el mismo demonio hablando por la boca de esta persona. Esas frases no eran de edificación. Y el apóstol Pablo, como tenía, hermanos, el don del discernimiento, pudo discernir que este espíritu era un espíritu diabólico, lo que hablaba por la boca de esta mujer. Eso fue lo que sucedió, amados hermanos, y el apóstol Pablo lo reprendió a ese demonio y le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de ella. ¿Y qué sucedió? Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Miren, hermanos, estos hombres que tenían a esta muchacha esclavizada por el demonio, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias a Dios por librar a esta mujer, por salir este espíritu inmundo de su cuerpo de ella, sino más bien ellos lo que vieron es su ganancia material. Dijeron: ahora ya no vamos a tener ganancias, porque cobraban, hermanos. Así como ahora hay gitanos que leen las manos, hay los que dan el horóscopo y cobran muchísimo dinero, hermanos. Ven que vamos a traer a tu pareja, que lo vamos a amarrar para que te quiera. Todo son cosas satánicas, diabólicas, que Dios los reprende, hermanos. Y eso ha existido siempre, hasta el día de hoy existe también. Nosotros los cristianos no tenemos que acudir a esas cosas. O límpiate con ruda, o ponte un ailulo en tu brazo, pon una penca sábil en tu puerta. Esas ya son cosas, amados hermanos, que pertenecen al que no cree en Dios. Nosotros ya no. Pero esta gente, amados hermanos, acá en el apóstol Pablo, cuando le reprendió a ese espíritu inmundo de esta mujer, sus amos, dice que los llevaron ante las autoridades, al apóstol Pablo y a Silas. ¿Y qué sucedió, hermano? Mírenme, ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Miren, hermanos, las cosas que el apóstol Pablo va a enfrentar aquí nuevamente. Ante las autoridades los denunciaron, amados hermanos, y dice: los golpearon, les rasgaron sus ropas y los azotaron con varas. Al apóstol Pablo y a Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los metieron presos, hermano. Alborotaron a la gente. Dijeron: estos hombres alborotan al pueblo, enseñan cosas que no son de nuestras costumbres. Amados hermanos, el demonio, el diablo, siempre se va a levantar cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Pero qué valiente era el apóstol Pablo y Silas. No se amilanaban ellos. No se amilanaban, a pesar de que los azotaron. Amados hermanos, a nosotros alguien nos ha azotado. Tenemos la libertad para ir al templo y nadie nos ha azotado, hermanos. El apóstol Pablo sufrió azotes, hermanos, cárceles, injurias por predicar el evangelio. Y a pesar de todo, él continuaba. Qué valiente este hombre, hermanos. Digno de imitar, digno de elogiar, si se quiere decir. Valiente. Y así nosotros, hermanos, no llegamos ni a sus zapatos de las cosas, no pasamos nada. Y no tenemos por qué desanimarnos, hermanos, no. Y entonces mire lo que sigue diciendo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miren lo que hizo este carcelero, hermanos. Dice, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. O sea, en una cárcel, no en una cárcel cómoda,
en el lugar más terrible, más frío, más húmedo, donde ni siquiera entraba un rayo de sol, y sus pies asegurados en el cepo, como con grillos, amados hermanos, como que fueran delincuentes, como que fueran hombres peligrosos, cuando el apóstol Pablo y Silas solo predicaban el evangelio. Pero estos hombres, hermanos, cuando él reprendió al demonio de esta mujer, vieron melladas sus ganancias. Por eso, hermanos, hicieron que los metieran a la cárcel y los azotaran al apóstol Pablo y a Silas. ¿Y qué sucedió en la cárcel, hermanos? Pero a la medianoche, dice, a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, la cárcel no es un lugar para cantar. La cárcel no es un lugar para estar alegres. La cárcel es un lugar donde todos lloran, donde todos se lamentan. ¿Sí o no, hermanos? ¿Quién está alegre en la cárcel? ¿Quién está alegre en un calabozo? Pero acá vemos al apóstol Pablo y a Silas. Dice, hermanos queridos, ahí en la cárcel de más adentro, en la cárcel, en el lugar más terrible, en el lugar más húmedo, en el lugar más oscuro, en el lugar más detestable. Pero sin embargo, ¿ellos qué hacían? Cantaban, dice, alabanzas al Señor. Y los demás presos los oían. ¿Qué tienen esos hombres tan locos? Acá nadie canta, acá nadie ríe, acá todos estamos tristes, acá todos estamos angustiados. Pero el apóstol Pablo, hermanos queridos, y Silas, aunque estaban presos, sus espíritus estaban libres. Oye, hermanos, qué tremendo. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hoy, hermanos, miren cómo Dios quebranta las cadenas, rompe las ataduras, cuando un cristiano en medio del dolor le alaba a Dios. Qué tan la enseñanza para cada uno de nosotros. En medio del dolor, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, no nos pongamos a lloriquear, hermanos. No. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, alabemos a Dios. Alabemos a Dios en medio del dolor. Eso hará, hermanos queridos, que lo que sucedió aquí. Un gran terremoto, dice, hermanos, remeció esa ciudad, esa cárcel, y las cadenas que estaban en los pies de Pablo y de Silas, y en las manos de Pablo y de Silas, se rompieron y quedaron libres. Y el carcelero, al ver que las cadenas y las puertas de la cárcel se abrieron, el carcelero pensó que el apóstol Pablo y Silas habían escapado, y dijo: soy hombre muerto. Me encargaron estos presos y yo no puedo permitir que se escapen. Ya se escaparon. Y el apóstol Pablo agarró, dice el carcelero, su espada y se iba a matar. Porque dijo: no, a mí, esto me va a costar la cabeza. Mejor yo mismo me mato, dijo el carcelero. Y el apóstol Pablo, al ver, dice: no te hagas daño. ¿Por qué te vas a hacer daño? Acá estamos. No nos hemos escapado. Aquí estamos. Oye, hermanos, qué hombre el apóstol Pablo y Silas. Y tanto así el carcelero dijo: qué cosa. Estos hombres, pudiendo escaparse, no se han escapado, están aquí. Eso demuestra que ellos no tienen culpa, no tienen por qué estar en este lugar. Son hombres buenos, son hombres de valor. Y, amados hermanos, dice que temblando se postró delante de Pablo y de Silas y exclamó y les dijo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es algo que todos los hombres deberíamos exclamar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese fue el mensaje: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas, y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Miren, hermanos, este carcelero, dice, los curó las heridas, porque les habían azotado tanto, que les habían dejado laceradas sus espaldas. Curó sus heridas, y dice, se bautizó. No solamente él, sino toda su familia de este carcelero. Imagínense, amados hermanos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, les consolaron y se fueron. ¡Qué tremendo suceso, amados hermanos! Estos magistrados, ya que se vayan, que salgan, ya que se vayan. Ellos también son ciudadanos romanos y ellos estaban violando las leyes, hermanos. Pero el apóstol Pablo dijo, sí, ¿no? Con que nos azotan públicamente, nos encarcelan, y ahora se quieren lavar las manos. No, que ellos mismos vengan y nos liberen. Y los magistrados, hermanos, por cuidar sus frijoles, por cuidar su posición, por no perder sus puestos, sus sueldazos que ellos ganaban, tuvieron, hermanos, que bajar la cabeza, como se dice, y venir, y ellos personalmente liberarlos al apóstol Pablo y a Silas. Y cuando salen de la cárcel, ¿a dónde se van? A la casa de Lidia, la que les había hospedado. Sí, se fueron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y dejaron, amados hermanos, ahí en esa ciudad de Filipos, una iglesia viva, ferviente, amando a Dios, con muchas personas que se añadieron para ser cristianos. Entre esos estaba el carcelero y toda su familia. Hermanos, qué cosa tan tremenda, hermanos. Y el apóstol Pablo, en el otro mensaje vamos a ver, cuando se va ahora en esta oportunidad a Tesalónica. Él está de pueblo en pueblo. ¿Qué le sucederá ahí? No se lo pierdan, hermanos, el siguiente mensaje. Que Dios nos bendiga.